se lo perdieron. Bueno, hay unos procesos importantes del aparato respiratorio y es lo que comprende prácticamente estos procesos principales en los que se incluye la ventilación pulmonar, el intercambio gaseoso en los pulmones, el intercambio gaseoso de los tejidos y el transporte de los gases por la sangre. Entonces, aquí vamos a ver cada uno de estos y que son bien importantes. Creo que el más un poco más difícil que para que puedan entenderlo y lo van a ver en el video es el intercambio gaseoso. Ese es el que se vuelve un poco más complicado. Pero la ventilación pulmonar es prácticamente facilísimo, es prácticamente lo de la respiración y vamos a ver esto ahorita, ¿qué es la respiración o la ventilación pulmonar? Pues esto se lleva a cabo por dos procesos o dos mecanismos que ya los conocemos, que es el de la inspiración y la expiración, ¿verdad? Es el proceso del cual se lleva a cabo por los intercambios de gases a nivel celular. En el proceso de la ventilación pulmonar entra el oxígeno al inhalar o al inspirar. Usted inhala oxígeno y sale dióxido de carbono. O sea, inhala oxígeno y exhala dióxido de carbono. Entonces, la inspiración es entonces el proceso por el cual hay un músculo que se llama diafragma, que es lo que les pregunta en su manual de laboratorio. Y entonces, en la inspiración, ese músculo diafragma se contrae. Al contraerse, a la misma vez lo hace con los músculos intercostales externos, que esos son los responsables de la inspiración en reposo. Cuando hay una inspiración forzada, lo que pasa es que se va a llevar a cabo ahí es siempre la contracción, pero no solo con los músculos intercostales externos. Ahí, cuando hay una inspiración forzada, o sea, cuando hay un paciente que le cuesta respirar o tiene pacientes con asma bronquial, por ejemplo, es uno de los casos, allí entran otros músculos accesorios para esa inspiración forzada. Y podemos mencionar entre ellos el músculo esternocleidomastoideo. Es por eso que es bien importante conocer toda la anatomía y no olvidarnos de los músculos, porque ahora vamos a ver músculos, ahora vamos a ver corazón, ahora vamos a ver pulmones y vamos a ver también sistema circulatorio. Entonces, ayudado con el músculo esternocleidomastoideo, músculo pectoral menor y algunos músculos serratos. Entonces, a medida que el tamaño del tórax se aumenta, allí adentro lo que pasa es que aumenta la presión intrapleural y también la presión intraalveolar. Ahí es donde disminuye un poco la presión intraalveolar porque aumenta la presión intrapleural. Una se aumenta, una se disminuye. Y esto pues solo se da en el proceso de la inspiración cuando entra el oxígeno. Sin embargo, hablamos del proceso de la expiración y en este proceso es un proceso pasivo en el cual los músculos se van a relajar y esto da lugar a una disminución del tórax, del tamaño de ese tórax, y entonces tiende a aumentar la presión intratorácica. En la respiración tiene ese proceso, es una función principal, la de poder incorporar al organismo ese oxígeno para todas las células, porque sabemos que todas las células necesitan ese oxígeno, ¿verdad? Todas las de sus órganos, todas esas células que conforman cada órgano van a requerir de esos procesos metabólicos y a la misma vez permite eliminar el dióxido de carbono hacia el exterior. Y entonces vamos a ver el proceso de la mecánica de la respiración, que es lo que pasa ahí, que en los pulmones y la pared torácica ya sabemos que son estructuras elásticas
en las condiciones normales. Y no existen más que una película delgada que va a proteger a esos pulmones y un líquido, ¿verdad? Y que en esa pared torácica también existe un espacio intrapleural. Entre la capa delgada que protege a los pulmones, hay un espacio intrapleural. En la pleura está la pleura, la pleura es la capa que envuelve a los pulmones. Entonces, en esa capa entre los pulmones y la pleura hay un líquido que hace que no se friccionen, o sea, que puedan expandirse, que puedan eh, distenderse y que vuelvan a relajarse. Y existe este espacio también entre ese líquido y esa pleura. Entonces los pulmones tienden a deslizarse con mucha más facilidad sobre dicha pared, pero se van a resistir a separarse de ella de la misma forma en que los fragmentos húmedos de vidrio se deslizan unos sobre otros, pero que se resisten a la separación. Ese es un ejemplo, ¿verdad? De cómo funcionan los pulmones con esa capa pleural. Entonces, la presión en el espacio entre los pulmones y la pared torácica, a eso se le llama presión intrapleural, que es lo que les mencionaba acá. Y esa presión intrapleural es subatmosférica. Los pulmones entonces se estiran cuando se expanden al nacer y al final la expiración es más tranquila y la tendencia de estos a retroceder de la pared torácica se equilibra pues con la tendencia de esa última, ¿verdad? Para tener un sentido contrario. Si se abre la pared torácica, los pulmones se van a colapsar, ¿verdad? Porque ya no tendrían su protección. Y si estos pierden su elasticidad, el tórax se expande y adquiere una forma de barril, ¿verdad? Por eso es importante tener esa protección. ¿Qué es la inspiración? Dijimos, la inspiración es el proceso activo, entonces ahí la contracción de los músculos inspiratorios, que son el músculo diafragma, con los músculos intercostales externos, esos músculos son los músculos inspiratorios. Esos aumentan el volumen intratorácico. Acuérdense que la presión intrapleural es la base de los pulmones y la cual en situaciones habituales es menor de 2.5 milímetros de mercurio. Eso es en relación con la atmósfera y que al principio de la inspiración disminuye hasta cerca de menos 6 milímetros de mercurio. Entonces, esto dice que los pulmones a una posición más expandida quiere decir que la presión de la vía respiratoria se torna un poco más negativa y el aire fluye hacia los pulmones. Al final de la inspiración, el retroceso pulmonar empieza a tirar de regreso al tórax y a la posición expiratoria, donde las presiones de retroceso de los pulmones y el tórax se van a equilibrar. Entonces, la presión de la vía respiratoria se vuelve un poco positiva y el aire fluye fuera de los pulmones. Bien, y la expiración, entonces la expiración durante la respiración es tranquila y es pasiva en cuanto, en cuanto a que no se contraen los músculos, quiere decir que van a disminuir el volumen intratorácico y existe alguna contracción de músculos expiratorios en la parte inicial de la expiración nuevamente. Bueno, esa contracción es la que ejerce una acción de freno a las fuerzas que retroceden y hace más lenta la expiración. Bueno, esto es casi que lo mismo. Bueno, entonces, aquí es una diapositiva en donde a través de esta imagen pueden ver que los músculos intercostales en la inspiración se van a contraer, las costillas se van a elevar, aquí están las flechitas, las costillas se elevan, o sea, se expande esa caja torácica y el diafragma. Miren el diafragma, ¿dónde está?
Aquí, los que ya vinieron al laboratorio, se los enseñé en una filmina que estaba en la pared y este es el músculo diafragma. Entonces, cuando se eleva esta caja torácica, ese diafragma se contrae y hace que se eleven esos pulmones hacia arriba. Aquí están los pulmones. Aquí están los músculos intercostales. Y la caja torácica aumenta de tamaño, o sea, se hace más grande. Y entonces el aire entra a los pulmones, el aire entra. Cuando hay el proceso de la expiración, los músculos intercostales se van a relajar, o sea, se vuelven más, se vuelven de menos tamaño, o sea, se relajan, no están expandidos. Las costillas bajan, la caja torácica regresa a su forma, el diafragma se relaja, acá vemos al diafragma, se relaja, y la caja torácica disminuye de tamaño. Y entonces el aire sale de los pulmones, el aire sale. En la respiración, pues hay que mencionar que puede adoptar diferentes patrones, o sea, diferentes formas. Y se puede mencionar que existen diferentes tipos de respiración. Me gustaría compartir esto y vamos a ver. Ajá. Entonces, pongan ahí que esos patrones de respiración, uno se llaman eupnea, que ese es lo normal, ¿verdad? Esa es la respiración normal y que es de más o menos de 12 a 17 respiraciones por minuto, ¿verdad? Sin embargo, existen otros tipos de respiración que en el caso pues ya se volverían anormales y tenemos el caso de la hipernea. La hipernea es entonces cuando aparece en el ejercicio sería un poco normal, ¿verdad? Pero todo y cuando no deje de, no le quite la respiración al paciente, o sea, que tenga la capacidad de poder inspirar y expirar y hacer su proceso de la respiración, pero también puede indicar que está aumentando el proceso de la respiración y que necesita un incremento a esas demandas de oxígeno, ¿verdad? La hipernea. Y está el otro tipo de respiración que se llama disnea. Esto sí. Este sí es cuando tenemos la dificultad para poder respirar, ¿verdad? Dificultad para respirar y suele asociarse, o sea, suele compararse con una hipoventilación. O sea, que no está llegando el suficiente oxígeno a todas esas células que necesitan sus órganos, ¿verdad? Y el otro tipo de respiración se llama apnea. Y la apnea es prácticamente la interrupción de la respiración. La interrupción de la respiración al final de una expiración normal. Así es que eso tienen que tenerlo muy en cuenta y recordar estos términos para en un futuro, ¿verdad? Para sus prácticas en algún futuro. Una pregunta, doctora. ¿Sí? La hipernea y la disnea no tienen valores. Por eso tenemos valores aquí, por eso tenemos lo normal. ¿Cuándo sería normal? ¿Cuándo sería que aparece con el ejercicio? ¿Hasta dónde usted pudiera respirar con el ejercicio? ¿Cuántas veces usted pudiera respirar en un minuto con el ejercicio? No sé, Pudiera nunca los he respirar contado. hasta unas 22, 24 veces, O ¿verdad? sea, al ser Pero es mayor momentáneo. ya Es van algo, entrando la hipernea y la disnea y la apnea. no, espérenme. Entonces, cuando hablamos de hipernea,
es solamente cuando aparece con el ejercicio forzado. ¿Ha hecho usted ejercicio alguna vez? Sí, siempre. ¿Ah? Sí. Sí, hace ejercicio. Va, entonces, siente que de repente cuando se está corriendo y comienza que ya tiene que parar, ¿verdad? Entonces usted se relaja un rato, descansa y usted ya vuelve a respirar normalmente, ¿verdad? Pero es algo momentáneo, no pasa que de unos 10 minutos que usted ya puede volver a hacer un ejercicio normal, o 5 lo más. Y ya usted comienza a respirar normal. Entonces, llega a respirar hasta unas 22, 24 veces, pero es no más de 5 minutos. Eso es hipernea cuando aparece en el ejercicio o cuando usted va subiendo gradas o una cuesta inclinada. De ahí Ah, hablamos de disnea, es cuando hay una dificultad para poder respirar, ¿verdad? Pueden aparecer, eh, puede aparecer menos o más de la cantidad normal, porque puede suceder que en ese caso, como le menciono, su cuerpo está pidiendo grandes demandas de oxígeno. Todos sus órganos están pidiendo esa cantidad de oxígeno que tiene que llegar a, a- a distribuir en todos esos órganos. Entonces, puede llegar un momento en que al inicio puede respirar hasta 25 o 28 veces, hasta 30 por minuto, pero es porque necesita oxígeno, ¿verdad? Entonces, tiende a respirar más, ¿verdad? Y en ese momento siente que le falta el aire, ¿verdad? Pero también suele compararse con una hipoventilación porque al final ya no hay una cantidad necesaria, o sea, ya no puede esforzar a esos pulmones a querer llenar esa cantidad de oxígeno y tiende a disminuir esa inspiración y expiración. Entonces termina siendo, y entonces termina respirando despacio. Entonces ahí se vuelve como la disnea. Y la apnea es la inspiración, es parte de la interrupción de la respiración al final, ¿verdad? Que no logra llevar esa inspiración, no llega a lograr llevar ese oxígeno cuando usted hace ese proceso de la respiración, ¿verdad? Ahora sí. la hipoventilación la podemos decir que es similar con la hiperventilación. La hipoventilación es cuando es menos de 12 por minuto. Y la hiperventilación puede llegar hasta 20 de lo normal, en una respiración normal. Pero cuando ya pasa de 21, en un paciente que está en reposo, que no ha hecho ejercicio o que ya pasaron los 5 minutos de ejercicio y hay más de 20 respiraciones por minuto, ahí suele llamarse disnea en la hiperventilación. Ah, bueno. Hipoventilación es cuando, hipo, acuérdese de los términos, hipo e hiper. Hipo es menos, hiper es más. Vaya. Ajá. Bueno, entonces, entonces acá, ¿ya lo copiaron eso? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de ese proceso que se llama el intercambio gaseoso, ¿verdad? Es lo que se da ahí en esos alvéolos, ¿verdad? En ese intercambio de gases. Entonces, acá en el intercambio gaseoso en los pulmones, es necesario entender qué es la presión parcial, ¿verdad? Esa presión parcial y ese término de la presión parcial es prácticamente la presión que ejerce un gas dentro de una mezcla de gases o de líquido. Para el caso, los gases serían dióxido de carbono y el oxígeno, estos dos. Entonces, hay una cosa aquí que se llama difusión. Busquen ese término para que después de la clase entiendan por qué hablábamos de este proceso de difusión. Porque en ese intercambio de gases hay difusión de esos gases. Donde hay uno de mayor concentración,
donde hay uno de menor concentración, llega el que está de mayor concentración externamente, ¿verdad? Entra uno y sale otro. Entonces, esa presión parcial de cada gas está directamente relacionada con la concentración en la mezcla, ¿verdad? En la mezcla de estos dos. Entonces, se puede aplicar un principio, ¿verdad? Vamos a hacer otra pizarra. Se puede aplicar otro principio y es acá donde aplicamos lo de la presión parcial, que va a estar directamente relacionada con la concentración de la mezcla, y decimos que la presión parcial, decimos que la presión parcial del oxígeno o sea, la PO2. Cuando hablamos de presión parcial, vamos a poner la PO2. Entonces, en la atmósfera, ¿verdad? En la atmósfera tenemos que esa concentración es de aproximadamente de un 21%, ¿verdad? Ahí la tendríamos de un 21%, ¿verdad? Esta es lo que vamos a hablar de esto. Aquí vamos a hablar que la atmósfera tiene un 21% y la presión atmosférica acá, entonces es de un total, pongamos, es de 760 milímetros de mercurio. Ok, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos que multiplicar ese 21% que corresponde al oxígeno que está en la atmósfera. Vamos a tener que para poder sacar la PO2, tenemos esta fórmula que solo vamos a tener lo de la presión del oxígeno, ¿verdad? Vamos a tener lo de la presión del oxígeno, que son 21%. Aquí me falta ponerle presión. De la atmósfera. Es del 21%. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar esos dos, ¿verdad? La de la atmósfera con la de la atmósfera total. Entonces, multiplicamos el 21%, lo vamos a multiplicar por 760 milímetros de mercurio. Y esto corresponde a 159.6 milímetros de mercurio. ¿Verdad? Ese es el ejemplo. Y entonces la presión parcial se designa por la letra P. Y adelante de la fórmula química, como este gas, por ejemplo, entonces tenemos que la PO2, me tengo que poner, la PO2, entonces, del aire alveolar es de 100 milímetros de mercurio. 100 milímetros de mercurio, y la PO2 de la sangre arterial es de otros de 100 milímetros de mercurio, y de la sangre venosa es de 37, ¿verdad? Ahí podríamos sacar diferentes presiones. Bueno, sería otro ejemplo, ¿verdad? Pero si nosotros hiciéramos cada uno de los ejemplos del 21% con cada una de las presiones de diferentes lugares, tendríamos diferentes datos, diferentes valores acá, y tendríamos diferentes presiones en diversos lugares. Unas serían más concentradas y otras serían menos concentradas. Bueno, entonces el intercambio de los